Ya está en contacto con nosotros el vicegobernador de la provincia y presidente, además de la legislatura, Gustavo Mena. Se viene esta semana la primera sesión extraordinaria de este periodo que se va a abrir hasta también el mes de febrero. Gustavo, ¿cómo estás? Federico Sánchez, el equipo te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Federico? Buen día. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la comunicación. Y ya este miércoles iniciando el periodo de sesiones extraordinarias. Sí, el miércoles va a ser la primera de las sesiones que va a haber en este periodo que convocó el gobernador. El decreto dispone que esta ventana, digamos, de extraordinarias corre entre hoy y el 28 de febrero, es decir, ya cuando después empieza el periodo ordinario, así que va a haber diversos temas en tratamiento. En este caso, en esta del miércoles, el convenio de desendeudamiento que firmó el gobernador con el ministro de Economía de la Nación, que resuelve y le pone un punto final al tema, sobre todo al endeudamiento que dejó el gobierno anterior con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional, mal llamado de esa manera, ¿no? Porque en realidad fue un préstamo usurario que actualizado a valores de hoy está por arriba de los 200.000 millones de pesos. Esa sería la carga financiera para la provincia si este acuerdo no se hubiese celebrado. Y para tener una idea de lo que eso significa, equivale a más que todos los vencimientos que tiene la provincia este año por el resto de las deudas que dejó el gobierno de Arcioni. Así que es un instrumento importante que tiene que ser obviamente aprobado por ley y es el objeto central de la convocatoria del miércoles y en este fin de semana se sumó la iniciativa también del gobernador de la exhibición de diversos tributos a la actividad rural, ¿no? Ingresos brutos, inmobiliario rural, la llamada tasa del zorro. Así que, vamos a ver si también esos temas pueden entrar sobre tablas en ese caso. Bueno, pensaba, Gustavo, mientras vos comentabas un poco esta ley de desendeudamiento, ¿no?, que va a abordar la legislatura, este proyecto en principio, que también habilita, esto lo hablamos con Meissner, el ministro de Economía, la posibilidad, y que también lo dijo el gobernador, de desendeudarse haciendo obra pública. Bueno, obra pública que hoy a nivel nacional se ha dejado de financiar. Y entre ello, también escuchamos a algunos oyentes, la posibilidad de reparar algunas rutas. Por ejemplo, la 40, si esto se puede llegar a conciliar con el gobierno nacional, Gustavo. Bueno, eso fue, digamos, un camino que abrió el gobernador, que ahora quieren replicar otras provincias. Hay también un gran trabajo del ministro de Economía de la provincia, de Andrés Meissner, que no solo lograron lo que es una quita importante de esa deuda, y además plazos de pago, ¿no? Porque esta deuda además te asfixiaba. El fondo fiduciario vence ahora en febrero, con lo cual si no estuviera este acuerdo habría que pagar toda esa plata junta, sino que además, esto que vos acabas de decir, terminar capitalizando la deuda, lo que es una carga muy gravosa para la provincia, que implica transferir dinero hacia Nación para repagar esta deuda, transformarla en una capitalización de deuda, es decir, activarla, volcarla a obra de infraestructura y compensar esa deuda de esa manera, ¿no? El convenio, de hecho, lo dice expresamente para lo que tiene que ver con la autovía Madrid-Trelew. No nos olvidemos que son obras nacionales, es decir, que tenés que tener una habilitación expresa del dueño de la obra, que es el Estado Nacional. Eso se logró en el caso de la autovía para poder terminarla. De hecho, está licitada, está en trámite de licitación, o sea que este convenio, esta modalidad, que repito, es pionera, no, hasta acá no la tiene ninguna otra provincia acordada con el gobierno nacional, ya va a tener este principio de ejecución y luego, lo ha dicho el ministro de Economía, explorar la posibilidad de hacerlo con otras rutas. La 40 es un caso tal vez el más grave, el tramo entre el acceso a Facundo y Tamariscos, incluso un poquito más al norte de Tamariscos, que está muy, muy deteriorado, que son años de desinversión, no solo del actual gobierno nacional, sino que eso viene de los últimos, por lo menos 4 años, que se fue abandonando y está muy, muy roto, ¿no?
Pensaba en la sesión del miércoles, también ahí se produce la incorporación de Mariela Tamames, ¿no? En reemplazo de Soldani. Sí, sí, exacto, es así. Ya también lo dictaminó ese punto la comisión de receso. Bueno, tuvimos esa noticia tan triste sobre el fin de año, justo en la última sesión, el fallecimiento de Chana Soldani, pero bueno, obviamente la Constitución contempla el reemplazo por suplentes y ya se expidió la comisión de receso que preside la diputada Otero, y entonces en esta sesión lo que corresponde es la incorporación, tiene que expedirse de acuerdo al reglamento a la Comisión de Poderes y seguidamente se toma juramento y queda incorporada. Quería preguntarte también, Gustavo, porque en el balance también que se hacía en 2024 de la legislatura se destacaba mucho esto de la cantidad de horas que sesionó, la cantidad de proyectos que salieron, la cantidad de actividad que tuvieron los diputados dentro del recinto. Y te pregunto también por este 2025, que va a ser muy particular, año electoral, y muchas veces ocurre en legislatura o consejo deliberante que en un año electoral a veces se sesiona muy poco. ¿Por qué? Porque está la campaña, porque hay que dar un periodo para que se produzca el proceso de campaña y quienes son candidatos y demás. ¿Cómo lo van a manejar eso en cuanto a las sesiones en este 2025, año electoral además? No, lo vamos a manejar como lo manda la Constitución. No podemos repetir la vergüenza de la legislatura anterior, que estuvo virtualmente paralizada, no solo en época electoral. Eso no puede ser. Tiene que haber un cronograma de sesiones que de hecho se va a aprobar en la sesión preparatoria y se va a cumplir como corresponde, porque es un poder del Estado, porque además la dinámica que le da el gobernador a la gestión de gobierno requiere permanentemente de la legislatura, así que haya campaña o que haya otras actividades no quita que la legislatura tiene que sesionar, porque ese es el deber de todos nosotros, y es lo que se va a hacer, y es lo que pasó el año pasado. Es verdad, eso de las horas nosotros lo destacamos porque marcó un contraste notorio, porque en definitiva cuando hay horas de deliberación en sesión es porque hay un trabajo previo, hay proyectos de ley, hay trabajo en comisión, entonces eso naturalmente te lleva a que se cumplan las sesiones, todas, no fracasó absolutamente ninguna, y que esas sesiones tengan contenido y también tengan horas, que por supuesto no es el único indicador, porque pueden ser horas de nada, pero en este caso hubo mucho trabajo, se aprobaron leyes importantes, el Código Electoral, creo que es lo más significativo, porque eso era una deuda que tenía la legislatura al haber incumplido con un mandato constitucional que dice que la provincia tiene que tener una ley electoral que llevaba 66 años de incumplimiento. Bueno, se pudo hacer, se pudo avanzar en otras leyes importantes, ampliación de la ley de ficha limpia a todos los delitos para inhibir candidaturas por cualquier tipo de condena penal por delito doloso, la ley de extinción de dominio para recuperar los bienes robados por corrupción, la ley de educación financiera, la ley de pasivos ambientales, bueno, una agenda muy importante, los comandos unificados, y eso derivó en que hubo 175 horas netas de deliberación, y para ponerla en un contexto comparativo, el año anterior, el año 2023, habían sido 18 horas de deliberación, 175 contra 18, e incluso es más, si comparás solo el año pasado contra los 4 años anteriores, fueron más, fueron 175 contra 150 en 4 años. Entonces, ese era, digamos, un compromiso y una señal que había que dar de que hay que poner en funcionamiento a todos los poderes del Estado y que eso no puede parar. Así que este año va a ser así. De hecho, al igual que el año pasado, se sesionó absolutamente en todos los meses. O sea, incluso en el proceso de campaña se va a seguir sesionando, Gustavo. Y este año también va a ocurrir lo mismo. Sí, por eso digo, en el proceso de campaña igual se va a seguir sesionando la legislatura. Por supuesto, no son cuestiones... la campaña es una actividad natural de la democracia, pero eso no implica que imagínate que
dejara de funcionar la justicia o el Poder Ejecutivo porque hay campaña. Claro, yo te pregunto, te lo pregunto, Gustavo, porque ha pasado, ¿no? Y vos lo mencionabas allí, lamentablemente ha ocurrido que parecía que había campaña y se paralizaba todo. Han pasado muchas cosas, lamentablemente, pero también se paralizaron las escuelas. La legislatura estuvo parada, efectivamente, pero no por campaña, estuvo parada porque estuvo parada, por una irresponsabilidad de suspender sesiones sin siquiera informar a la sociedad por qué no se sesionaba. Son cosas que no pueden volver a pasar. Lo último, Gustavo, ya te libero. En los temas, vos decías, este es uno de los principales, el día miércoles, el desendeudamiento. ¿Qué otras temáticas van a estar siendo abordadas en estas sesiones extraordinarias? Bueno, eso lo va a definir el Poder Ejecutivo. Creo que lo que está, digamos, prácticamente sí definido es que vamos a tratar en las que siguen durante el mes de febrero ese compromiso que estableció el gobernador en campaña y que lo ha venido sosteniendo, que es la eliminación de los fueros, ¿no? Lo cual requiere una enmienda constitucional que se aprueba por ley y luego se somete a referéndum popular, y que tiene que ver con poner a todo el mundo en igualdad ante la ley, ¿no? Suprimir esos privilegios que le dan ciertas inmunidades a la política, básicamente, ¿no? Y que como están en la Constitución, su reforma requiere, o su eliminación requiere una enmienda constitucional. Creo que ese va a ser el punto más importante, más destacado. Sí, es decir, eliminación de fuero, ¿esto para qué? ¿Para los diputados, para funcionarios públicos, para todos, digamos? Sí, exactamente, es así. Esa es la idea. Y esa es, digamos, creo yo, la iniciativa más importante que va en línea con otras, de transparencia, de recuperación institucional, de recuperar un lugar para la provincia que nunca debió haber perdido. Por eso se trabajó, como decía recién, con ficha limpia, con extinción de dominio, con la ley de transparencia en la obra pública, y otras que seguramente van a venir en el futuro. Bien. Gustavo, muchas gracias por la comunicación. Gracias, Federico, un saludo. Un abrazo. Ahí pasaba el vicegobernador de la provincia y presidente de la legislatura, Gustavo Mena.